se van a formar estos fragmentos de Okazaki que vemos en la imagen. Después, esto en color verde van a ser los primers que tienen naturaleza de RNA. Van a ser removidos por nucleasas FEN1 y RNasa H1 que tienen afinidad hacia RNA. Entonces se va a eliminar las secuencias verdes. Ya en la segunda imagen, bueno, en la de aquí abajito se ve que el primer verde ya no está. Van a venir ahora a trabajar la DNA polimerasa sigma o la DNA polimerasa epsilon y van a elongar el extremo 3' del fragmento número 2, este de aquí. Ya que aquí ya no hay cebador, hay un hueco aquí, se va a elongar y se va a cubrir este hueco. Y ya se observa aquí. Luego, la DNA ligasa 1 sella la mella resultante uniendo el fragmento número 1 con el número 2. Va a ligar el fragmento 1, donde va a tener un grupo fosfato disponible en el lado 5', con el grupo OH que está disponible en el extremo 3' del fragmento número 2, y así se va a dar la maduración o la remoción de los fragmentos de Okazaki. Okay. ¿Dudas de eso? Maestra, ¿cómo se quitaba el primer? Ok. Aquí lo localizan el primer de color verde. Y si te acuerdas, el primer es de RNA, está hecho de RNA. Entonces las enzimas que van a venir a remover estos cebadores son la FEN1 y RNasa H1. Entonces estas son las enzimas nucleasas, porque remueven nucleótidos, que van a venir a quitar los cebadores. ¿Ya quedó más claro? Sí, ya, gracias. Ok. Luego el último paso de la replicación sería la terminación. Este proceso no se conoce muy bien todas las enzimas que están jugando aquí, pero se va a abordar como el proceso de terminación. Es el final de la elongación. Dice, se puede considerar conceptualmente que la terminación comprende varios aspectos. El primero es que la finalización propiamente... Paola, ¿Mande? ¿me estás marcando por Teams? No, yo no estoy marcando. Ya se quitó. Creo que le picaste ahí. Bueno, ya, listo. Sigue. Bueno. ¿Qué me quedé? Ok. Este final de la elongación es el final de la elongación que se hace por la DNA polimerasa. Dice, se verifica en las dos horquillas de replicación de cada replicón. Acuérdense que cada horquilla o burbuja de replicación iba en sentido opuesto. Cada una tiene que terminar el proceso hasta que una horquilla se alcance con la otra horquilla, porque recordemos que en un cromosoma eucariótico se van a formar muchas horquillas de replicación al mismo tiempo. Entonces, por así decirlo, esta avanza para el lado derecho y esta para el lado izquierdo, va a llegar un momento en el que se van a encontrar las dos horquillas. Hasta este punto se menciona que este proceso no se sabe mucho cómo es que ocurre o qué es lo que pasa cuando se unen las dos horquillas, pero al momento en que se encuentren dos horquillas de replicación, se para el proceso de elongación. Okay. Dice, este proceso prácticamente desconocido, pero cuya resolución no plantea dificultad conceptual, pues el relleno de los huecos y la unión de los dos tramos de nueva hebra puede resolverse de la misma forma que la maduración y los
y la unión de los fragmentos de Okazaki. Déjenme, voy por un pizarrón, es más fácil que si hago dibujitos a que lo enseñe con esta imagen. Espérame. Ya, dice. Bueno, vamos a tener una horquilla y otra horquilla de replicación. Ya se había mencionado que una horquilla va a ir para un sentido y la otra horquilla va a ir para el otro sentido. Pero puede que aquí esté otra horquilla, más arriba, arriba, abajo, que va a ir para el otro sentido. Entonces va a haber un momento en que estas dos horquillas se van a encontrar. Entonces, ¿qué ocurre cuando se encuentran? Dicen que el proceso es desconocido, pero supongo yo que todas las enzimas en cada horquilla, en cada hebra, porque aquí hay un complejo enzimático, aquí hay otro complejo, aquí hay otro y aquí hay otro. Va a llegar un momento en que se encuentren estos dos bucles y se van a desprender todas las enzimas involucradas. Entonces, esto va a dejar huecos. Va a dejar unos huequitos en las dos hebras hijas, bueno, en las dos cadenas de DNA hijas. Entonces, aquí lo que proponen es que probablemente estos huecos sean rellenados como con el mismo mecanismo que en los fragmentos de Okazaki. Esa es la propuesta que mencionan en el libro. ¿Más o menos se dio a entender con el dibujo? Sí. Sí, profe. Maestra, Mande. tengo una duda. ¿Eso no es lo que provoca lo de senescencia o es otra cosa diferente? Ah, esto es diferente. De hecho, ahorita lo vamos a ver, pero es diferente. Ok. Ahora, dice, por otra parte, como segundo problema, falta por aclarar cuál es el número de replicones implicados simultáneamente en la replicación de cada cromosoma, así como los mecanismos de control que coordinan el proceso de todos ellos. A diferencia del caso anterior, no existe una hipótesis previsible. No sé si ustedes tengan manera de investigar aproximadamente cuántos sitios de inicio de replicación hay en un cromosoma humano. ¿Ustedes saben? ¿Tienen el dato? ¿Alguien que le haya dado curiosidad? ¿No? Bueno, en 2 minutitos busquen rápido a ver si encuentran ese dato. ¿Cuántos orígenes de replicación hay en un cromosoma? Por favor. Blanco y en botella.
el cromosoma que ha sido ¿Ya encontraron el dato? Chicos, Pero yo encontré uno que dice que hay centenares, pero no dice exacto, solo dice que hay muchos o varios, pero no hay números exactos. bueno. Ok, antes de continuar con los telómeros, hay un fenómeno, un mecanismo que se llama translesión del DNA. Esto ocurre cuando hay daños en el DNA que impiden que siga dándose la replicación del DNA. Entonces, voy a poner un video rápido que explica este proceso. Es que es de un chico que habla inglés, pero está como medio fuerte el acento, entonces a ver si se entiende. Lo va a ir traduciendo la Hello, doctora friends. Paola. In this video, ¿Mande? Lo va a ir traduciendo la doctora Paola. Sí. we will be seeing the translation DNA synthesis. No, it is not translation, TION, it is translation DNA synthesis. Aquí es importante, no hay que confundir el nombre con translation, que es de traducción, es translation. Es diferente. Translation means a segment of the DNA which is just get hampered due to any kind of modification. It could be a mutation or it's an indication of the mutation. Normally, these are the chemical modification on the bases. Like here we can see it is a modification of thymine bases. When two thymine bases come together, they form a dimer of the thymine. It is due to the UV radiations. Ok, aquí el chico está mencionando que puede haber un obstáculo en el DNA o lesiones que impidan que la polimerasa pueda seguir de seguido, porque es como si imagináramos que el DNA es un hilo y la polimerasa es una aguja y la aguja tiene un hoyito, no por donde pasa el hilo. Si el hilo no está completamente liso, no va a poder pasar la polimerasa. ¿Cuándo ocurren estos cambios en la conformación del DNA? Por mutaciones. Aquí el chico menciona un ejemplo que a veces con la radiación con UV se pueden hacer formaciones de dímeros en el DNA y aquí en la imagen muestran un dímero de una timina con una timina. Entonces este dímero va a impedir que pueda pasar la polimerasa y va a hacer que se desprenda todo el complejo enzimático. ¿Ok?
and the X-ray radiations too. Now, this kind of thymine dimer formation can lead up to the disrupted structure of the DNA backbone. It will make a kink like this. Now, as a result, it is pretty difficult for replicating a DNA onto the opposite side of this strand. But still, this task have to be done sometimes. And most of the times, actually, these thymine dimers are repaired. Sometimes they are repaired utilizing a system which is called photoreactivation with the help of the enzyme photolyase, which will cleave this thymine dimer and insert which will just disrupt this thymine dimer and make those thymines just sit together, not as a dimer, but individual nucleotides. Ok, aquí mencionó que una manera en que se puede reparar pues como piquito, esta modificación en la estructura del DNA es cortando y se va a volver a unir por la afinidad entre los grupos en 5 y 3'. Right, but there are also repair mechanisms like base excision repair system or nucleotide excision repair system, which will just leave off few nucleotide stretches behind and beside this thymine dimers and kick this out and synthesize it with new DNA strand. But in this case, what we can see here are the new replication procedures where they just replicating this thymine dimer containing template without deleting this thymine dimer, without repairing this thymine dimer. So they are just carrying out the DNA replication process with having this defect onto the DNA. Okay, so this can also be possible. So sometimes there are a lot of mutations are going on, and if cells are making all the ingredients to do this, that is really, really difficult. And in those situations, cells sometimes need to carry those mutations with themselves, and this is called the SOS repair system, right? So it's also part of the SOS system when you have nothing to do because you are in an environment which is so much changing, where there are a lot of radiations are coming all the times. So in those situations, you cannot do all these repair mechanisms. You cannot rely on those repair mechanisms. So sometimes you need to go through the changes in the DNA, okay, like the thymine dimer. Okay, so in this case, our DNA polymerase 3 will come and attach to it, and it will start synthesizing with the help of the beta clamp, which is thus increasing the processivity of this DNA polymerase 3. Now, right after the synthesis, when this part or this kink region of thymine dimer comes for this DNA polymerase 3, this polymerase will fall off because this conventional DNA polymerase does not have the ability to synthesize the nucleotide sequences against the template strand, which is having this thymine dimer formed. So in this case, they will need other type of a specialized DNA polymerase like Pol4 or Pol5. Now this Pol4 and Pol4 is called the DIN-B, which is a different protein, and Pol5 is called another protein, which is. Aquí lo que se puede ver en la imagen es que no se va a poder seguir, se va a desprender las otras enzimas, y las que van a actuar ahora son la polimerasa 4 o la polimerasa 5, que se llaman DIN-B o UMU-D2C. UMU-D'2C. As we know, these proteins are also part of the SOS repair. So this is what we call the SOS. Means you are just accepting the damage inside your DNA. So you cannot. Okay. Este va a ser un sistema como de reparación de SOS. Si se fijan, aquí en la imagen es una timina y una timina era el dímero. Entonces se va a poner a la que seguía aquí, que tenía complementación, un huequito y luego una A para la siguiente timina. ¿Ok? Vamos a ir. Repair it anymore, just take it, okay, fine. You have a damage, we go with the damage. Anyway, but we cannot stall replication because it will stop making the mRNA, it will stop making the proteins which is necessary. So just making it, just having the mutation and making it. Okay, that's what the goal of the SOS repair. Ok, aquí otro comentario. En la célula dice, ¿qué hacemos? ¿Paramos la replicación o la seguimos pero con que tengamos una mutación? Entonces la célula dice, no, mejor vamos a seguir toda la replicación, vamos a dejar pasar esta mutación y ya después la reparamos, porque no podemos comprometer toda la producción de proteínas que depende de esta molécula de ADN por un error como estos. Entonces se sigue con la replicación, pero se deja una mutación.
this case, the pol 4 and pol 5 both are acting. Any one of these can act at this position. Pol 5, for example, will come here and attach to that, and it will start synthesizing or adding nucleotide sequences, though there are thymine dimer formed in this template strand. But that doesn't matter for them. They are specialized for doing this, and they can do all these things that actually don't bother for them. Okay, so you go through the strands and they'll synthesize the whole DNA sequences. That's how a mutation is being adapted. So it adapts a mutation. Whatever mutation is happening, we cannot do anything anymore. We don't have the necessary ingredients, so we have to go with it, and they are going with it. Okay, so that's all about the translation DNA synthesis. Or Ok, entonces el fin de esta translation del DNA, translación, es que se pueda seguir con la replicación a pesar de que esté una mutación. Se dejan estas mutaciones y después hay mecanismos para reparar estas mutaciones. Entonces, la idea que quiero que tengan de este proceso hasta ahorita es nada más que se puede seguir con la replicación y se introduce una mutación. ¿Y qué enzimas son las que van a estar actuando aquí? No es la 3 que normalmente tiene el proceso de polimerización. Ahora van a ser la 4 y la 5 para resolver este problema. Después de que se resuelva este problema, ya puede seguir otra vez la DNA polimerasa 3. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí, profe. La risa. Ok. Bueno, Doc, tengo una duda. Después de ver aquí esas reparaciones de mutaciones. Bueno, sigamos mientras en lo que respondo. Ahora vamos a hablar primero qué son los telómeros y luego vamos a hablar de su replicación. Igual les paso el link de la translation. Y ahí lo tienen por si luego lo quieren consultar. Ya voy cerrando esa ventana porque luego tengo muchos. Felix, ¿Mande? ¿dónde tenemos? Ok. Una definición. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Vamos a dejar aquí. Ok. Aquí la cosa es, el DNA lineal es más susceptible a ser degradado por nucleasas que estén ahí flotando en el medio celular. Entonces, una manera de proteger al DNA es hacer telómeros, que son, como dice la definición, son estas secuencias de repetidos de nucleótidos que van a estar en los extremos del cromosoma para protegerlo. Vamos a buscar una imagen. Y estas son las secuencias que están relacionadas con la senescencia. Está la teoría que cuando con cada replicación se van acortando estos telómeros. Entonces llega un momento en el que ya se empieza a afectar material codificante y puede ser que esto esté ligado ya a las fallas, a la senescencia. Entonces tenemos aquí la imagen de un cromosoma. En color verde son los telómeros que son repetidos. Por ejemplo, aquí el repetido es G, 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 A, T, T. Entonces, esta secuencia se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ok, aquí encontré un artículo que resume lo de los telómeros. Aquí les voy a pasar el link por si lo quieren consultar después. Pero aquí lo que está bonito es que te hace un resumen de las secuencias de telómeros mejor caracterizadas hasta el momento. Por ejemplo, de tetraimena, oxitrica, giardia, physarum, y de vertebrados como nosotros, y estas son las secuencias de repetidos. O sea, por ejemplo, esta secuencia va a estar TTA-GGG en nosotros, en nuestros telómeros, y se va a repetir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esos son los telómeros.
Ok, ahora volvamos al libro. El libro menciona que los telómeros son las regiones situadas en los extremos de los cromosomas lineales de la mayoría de los eucariotas, a las que se les unen ciertas proteínas. Están constituidos por una familia de DNA repetitivo no codificante, que ya lo vimos en la tablita. Se forman bloques de 1 a 12 kilobases de longitud y los repetidos van de 6 a 8 pares de bases. Estos 6 a 8 pares de bases se van repitiendo hasta formar hasta 12 kilobases. ¿Okay? 12.000 pares de bases. Para entender la implicación de los telómeros en la replicación, debe recordarse sus dos características principales. Están repetidas en tándem, quiere decir que una misma secuencia de nucleótidos se va a estar repitiendo una y otra vez y otra y otra vez. Y el carácter cohesivo de los extremos, que recuerda, aunque sin relación funcional alguna, a los extremos resultantes de la acción de ciertas enzimas. Ok, el carácter cohesivo es en forma de salientes en 3' en uno de los extremos de los cromosomas, tanto paterno como filiales. Se expresan por el mecanismo de replicación discontinua de la hebra retardada. ¿Ok? Entonces, en la hebra retardada se va a hacer un pedacito más de DNA en cadena 3'. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos una molécula de DNA, se da la primera replicación. Luego ahora vas a tener 2 moléculas de DNA. En negro va a ser la hebra original y en azul van a ser, en rojo son 2 hebras acortadas en la longitud de un cebador. Ahí no sé, está muy feo la imagen porque está pixelada. Bueno, mejor yo se los traduzco. Negro va a significar hebra madre. Rojo va a ser las hebras resultantes. Si se fijan, en una molécula de DNA hay un hueco. Sobresale un pedacito de cadena negra, que es la 3'. Y aquí en la otra hebra, hija, también sobresale un pedacito de 3'. Se vuelve a hacer otro ciclo de replicación. De nuevo sobresale un pedacito de 3', otro pedacito de 3', otro pedacito de 3'. ¿Okay? Esta región que sobresale de 3' va a tener una acción de cohesividad. Es como si se doblara este último pedacito de cadena de 3' y cierra el DNA. Ok, voy a dibujar. Okay. Tenemos la hebra de DNA, sobresale en su extremo 3' y luego va a tener cohesividad. Es como si se doblara este sobresaliente de 3' y de esta manera como que protege al DNA. Con el tiempo se va a ir acortando el DNA. Ay, espérenme, es que está vuelto loco. Chin. Con el tiempo, la secuencia de DNA se va a ir acortando. Espérenme, se vuelve loco. Necesito mi mouse. Cada replicación, cada división celular va a provocar que se vaya cortando el DNA, calculando que se va a ir acortando unos 50 a 200 pares de bases. Y esta disminución progresiva de la longitud del cromosoma a lo largo de sucesivas divisiones celulares, con el consiguiente problema para la perpetuación del mensaje genético, se va a ir empezando a perder contenido genético. Este problema se puede resolver en la célula gracias a la actuación diferente también durante la
espérense, gracias a la actuación también durante la fase S del ciclo de división celular de un nuevo tipo de enzima, la telomerasa, que alarga los telómeros, compensando así la pérdida anterior. Ahora, quiero que ustedes busquen por qué ocurre este acortamiento del DNA. Tiene que ver con la hebra rezagada. ¿Ustedes por qué creen que se acorta el DNA con cada replicación? Porque cuando se colocan los fragmentos de Okazaki, y creo que era la ligasa la que los unía, queda un espacio que no se complementa, creo, y por eso. No exactamente. Bueno, eso yo quiero que lo busquen para la próxima clase, ¿ok? Pero mientras vamos a ir viendo cómo corrige este acortamiento la telomerasa, ¿ok? Pero para que sí lo tengan en mente para la próxima clase, quiero que lo busquen. Maestra, ¿puede dejar la pregunta en el chat? Ok. Ya está. Vamos a ver el video. Erosionado en su extremo, fruto de la replicación, el cromosoma que ha sido erosionado en su extremo, fruto de la replicación, puede volver a ser alargado gracias a la acción de la telomerasa. El extremo que protruye del cromosoma está formado por las repeticiones T, T, A, G, G, G en humanos, y sobre estas repeticiones se puede unir la telomerasa gracias a su componente ARN, que es complementario a estas repeticiones. El componente enzimático de la telomerasa sintetiza ADN y prolonga el extremo del cromosoma tomando como molde su propio ARN. Esto restituye la longitud original que tenía este cromosoma y permite que se pueda unir aquí un cebador de ARN en el siguiente ciclo de replicación. Ok. Está alargado el extremo 3' en una de las hebras. Entonces, para evitar que se siga perdiendo material genético, para poder preservar esta información, va a venir una enzima que va a ir sintetizando una hebra, pero de RNA. En el último extremo, en el último repetido del telómero, que por ejemplo es este repetido TAGGG, se va a sintetizar a partir de este último repetido RNA. Y entonces, aquí es RNA porque miren, aquí está el uracilo. Y una vez que se sintetice RNA, se va a sintetizar ahora lo que continúa lo que faltaba ahora en la hebra de arriba. Y después va a venir otra enzima que va a remover este RNA y va a sintetizar DNA. Esto es a manera general. Dice, se ha propuesto que la telomerasa es un resto evolutivo de riboenzima. Es la naturaleza que proponen de esta enzima, como tipo ribosoma, entonces es como si fuera de RNA, que pudo servir anteriormente para catalizar la síntesis de DNA, también que pudo suponer un intermediario en la transición evolutiva desde el RNA replicasa a las transcriptasas inversas proteicas. Okay, entonces, aquí el origen de la ribosima pudo haber sido como un tipo de RNA catalítico y se piensa que de aquí se evolucionó a RNAs replicasas. Una parte se quedó como esta ribosima o como esta telomerasa, o una parte evolucionó a RNA replicasa, otra transcriptasa inversa proteica. ¿Qué les recuerda esto? ¿A qué otros organismos se pudiera parecer esto? No necesariamente están vivos. ¿A los virus? Sí, bueno, es que solamente es un comentario de algo que me acordé. Hay una teoría que dice que
que el origen de la vida fue como un RNA y que una parte de ellos se convirtió más como en virus para preservar la información genética. O sea, puede que el origen de la vida vaya por ahí, nomás que una parte ya se evolucionó a bacterias y así. Se trata de una enzima de tipo DNA polimerasa, completamente una polimerasa de DNA dirigida por RNA, y por tanto es una transcriptasa inversa, pero con características especiales. Efectivamente, se trata de una ribonucleoproteína que solo es capaz de sintetizar secuencias determinadas de DNA y que está formada por dos componentes. Tiene un componente ribonucleotídico o RNA de la telomerasa, que se le llama TR o TER, de tamaño variable según la especie, pero puede ir de 146 nucleótidos a 1544. Incluye una secuencia característica para cada especie que va de 9 a 28 nucleótidos y complementaria a la secuencia telomérica respectiva. ¿Okay? Entonces, esta parte de esta enzima es como de naturaleza de RNA y va a ser complementaria al nucleótido, que es lo que vimos en el video, que estaba el último repetido en el DNA. Entonces, esta enzima va a tener una secuencia que es complementaria a esta secuencia de repetido en el telómero. Por ejemplo, el RNA componente de la telomerasa humana, HTR, contiene 450 nucleótidos, entre los que hay una secuencia rica en C. Es CCC, porque el repetido es GGG, UAA. Es lo que tiene esta secuencia HTR. Es complementaria y antiparalela a la hebra rica en G de la repetición telomérica. Gracias a ello, como se verá luego, la HTR sirve de molde para la síntesis de una nueva secuencia telomérica. Otro componente de la telomerasa es el componente proteico, que contiene la actividad enzimática de transcriptasa inversa de la telomerasa, y a esta se le abrevia como TRT o TERT. Esta es la actividad telomerasa propiamente dicha. A diferencia de la transcriptasa inversa vírica y del resto de DNA polimerasa, esta enzima sintetiza DNA telomérico de novo, sin necesidad de tener un cebador que le indique aquí empieza a polimerizar. ¿Por qué creen que no tiene la necesidad de tener un cebador para poder empezar a agregar nucleótidos? Recordando lo que vimos en este video. Porque ya cuenta con un codón de inicio. No, recordemos que el telómero es una secuencia de repetidos. Entonces, esta telomerasa está compuesta de dos componentes principales. Vamos a imaginar que así se viera la telomerasa. Dos bolitas. Una va a tener una secuencia de RNA que va a ser complementaria al telómero, a la secuencia de repetido. Entonces, esta complementariedad con el repetido, ahí se ve en espejo. Bueno, ya les dije, una parte de esta telomerasa tiene RNA que es complementaria a la secuencia que está en el cromosoma, en el repetido, en el telómero. Entonces, esto le da la especificidad de unirse aquí por complementariedad, y entonces la otra parte de la telomerasa va a poder sintetizar, va a poder agregar nucleótidos. ¿Ok? Hay que recordar que por eso no requiere de un cebador. Ok, el mecanismo de acción. Primera fase, la telomerasa larga el saliente en 3', que es lo que vimos en el video. Está el DNA humano.
tiene un sobresaliente en 3' que está formado por repeticiones, por los repetidos. Entonces, la telomerasa humana va a tener dos componentes. Uno es de RNA, que es el HTR. Esta secuencia de rojito es la que va a tener complementariedad con el telómero, con el repetido del telómero, con el último repetido, ¿ok? Aquí se ve que se unen. Entonces es el primer paso, es la colocación de la telomerasa. Segundo dice primera elongación. Dice el componente proteico de la telomerasa cataliza la elongación del saliente de 3', empleando como molde la hebra de RNA de la propia telomerasa. ¿Okay? Entonces, nuevos nucleótidos son incorporados por la telomerasa. ¿Okay? Por ejemplo, arriba terminaba en G, T, T, A, G, G, G. Entonces estaba localizado aquí. Y aquí el cuadrito ya se movió. Utilizando el molde que está en color rojo, que está dentro de la telomerasa, ahora va a seguir alargando el extremo 3'. El siguiente paso sería la translocación. Dice, la telomerasa se desliza sobre el saliente 3', que es este de aquí, previamente elongado, conservando la complementariedad gracias a la repetición de secuencias. ¿Okay? Se van a seguir agregando repetidos y repetidos y repetidos. Dice, segunda elongación. Los NTPs, de nuevo, la telomerasa elonga el saliente 3' por el mismo mecanismo que en la etapa 2. O sea, se va a seguir agregando más nucleótidos hasta que se hagan sucesivas translocaciones y elongaciones. Si se fijan, cada vez va a estar más largo este repetido. Entonces entra la segunda fase. Dice, la DNA polimerasa rellena la otra hebra. Si se fijan, quedó un sobresaliente 3' muy largo. Ahora la DNA polimerasa es DNA polimerasa porque va a agregar DNA y va a ir agregando. Se da la síntesis de un cebador por la DNA polimerasa A, como ocurre en la replicación normalmente. Se va a hacer la elongación por esta DNA polimerasa alfa. Y después, cuando se vaya a rellenar todo, que es lo que vemos en color más clarito, se va a sellar la unión entre estos nucleótidos por la ligasa. Dice sellado de Mella, que es el hueco. Mella es hueco por la ligasa. Y luego, queda todavía un cebador. Este cebador se va a eliminar por ribonucleasas FEN1 y RNasa H1, como ocurre en los fragmentos de Okazaki, y se va a eliminar y se va a quedar este hueco. Entonces, este sobresaliente va a quedar otra vez en 3' y así se va a quedar. Pero ahora el telómero va a estar más grande, va a tener repetido más grande. ¿Quedó más o menos claro? Chicos. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces, ya lo habíamos mencionado, pero ¿cuál es la funcionalidad que le dan ustedes? O a ver si se les grabó ahorita, de por qué existen estos telómeros. Para proteger al cromosoma. Exactamente, porque como quiera, en cada replicación se va a ir acortando más el DNA. Entonces, eso es lo que tienen de tarea, por qué se acorta en cada replicación el DNA. ¿Okay? Para que en la próxima lo platiquemos. Entonces, funcionalidad de la actividad de telomerasa en las células. Dice, en células somáticas de la mayoría de tejidos adultos no existe la actividad telomerasa, mientras que sí está presente en células de línea germinal.
como en tejidos fetales y en ciertas células madre, principalmente las hematopoyéticas. Todas ellas, estas células poco diferenciadas y en rápida proliferación. Esto se debe a la regulación de la expresión génica, al igual que en cualquier otra proteína. Pero aquí no se necesita entrar en los mecanismos por lo que se evita la expresión de las telomerasas, sino que se interesa destacar sus consecuencias. Ok, ¿qué rescatamos de aquí? Células somáticas en adultos no existe la actividad telomerasa. Entonces, ¿qué es lo que pudiera ocurrir? Que se vayan acortando y acortando y acortando los telómeros, que ya son repetidos, hasta que en algún momento se acabe de estos repetidos y se empieza a perder proteína, contenido codificante del DNA. Pero esta actividad telomerasa sí existe en células poco diferenciadas, por ejemplo, las células hematopoyéticas. ¿Por qué? Las células madre de células hematopoyéticas. Porque imaginemos que no esté esta actividad telomerasa, este DNA prácticamente sería entonces destruido en algún momento después de tantas replicaciones en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué tendría como consecuencia? Que tuviéramos células defectuosas. Entonces, ahí sí escuchan algo en mi gatito. En ausencia de telomerasa, a medida que las células se van dividiendo y envejeciendo, sufren un proceso constante de acortamiento de los. Dado el carácter repetitivo y no codificante de estos, inicialmente la pérdida de estos extremos pues no tiene consecuencia, pero llega un punto en que son agotados estas repeticiones teloméricas y empieza a afectar regiones codificantes. Maestra, creo que ya no se escucha. El reloj biológico. Se cortó el audio, maestra. A ver, ¿ya me escuchan? Ok, esperen. Sí, ya. Se ha trabado. Ok. Bueno. Ay, es que está fallando mucho el internet. A ver si me escuchan. Bueno, va a llegar un punto en que se va a afectar regiones codificantes, entonces la función celular se va a ver perjudicada y la célula puede terminar muriendo. Se ha considerado ese acortamiento como parte de un reloj biológico o celular que mide el proceso de envejecimiento, contando el número de divisiones hasta que la célula deba morir. Okay, entonces, esto está relacionado con el envejecimiento, la senescencia. Entonces, es porque por aquí algunos grupos de investigación han ido buscando una manera de encontrar la vida eterna o elongar la vida o tratar de no envejecer, enfocando sus investigaciones en telómeros. Entonces, incluso ya hay cremas en el mercado que según dicen ayuda a que no se acorten tus telómeros. Yo la verdad dudo que esas cremas funcionen. No sé qué puedan tener estas cremas que eviten la pérdida de telómeros para que no las compren entonces. O bueno, no que no las compren, investiguen bien estas cremas. No creo que sí sea verdad. Entonces se cree que el envejecimiento es una consecuencia de la pérdida de los telómeros con la edad. Con la edad quiere decir por las constantes replicaciones. Ello está también de acuerdo con la pérdida acelerada de los telómeros observadas en pacientes con varios síndromes de envejecimiento prematuro. ¿Ok? Pero recordemos, la telomerasa sí está presente en células en proliferación, como en las ¿okay? Y también se ha visto que en células tumorales esta telomerasa está activa y está contribuyendo junto a otros factores para tener una proliferación indefinida en las células tumorales. Entonces, esta es una característica también de células tumorales. Ok, aquí, ¿alguna duda? Maestra, yo tengo una duda. Manden. Es que nos pregunta que por qué se da el acortamiento celular, pero según yo es por eso, ¿no?
porque al final queda un huequito en lo de los fragmentos de Okazaki. Y, por ejemplo, los virus tienen un mecanismo, creo que se llama gap, algo así, que como que unen esos huequitos o los rellenan, no recuerdo bien, y nosotros no tenemos eso. Según yo era por eso, no sé si haya otra razón. Sí va por ahí. Nada más que quiero que lo investiguen, vean el mecanismo de acción porque lo vamos a ver la próxima. Lo vamos a platicar y lo van a exponer ustedes también. ¿Ok? Ah, ok, sí, está bien. Quiero que investiguen bien el mecanismo de acción y yo voy a estar eligiendo personas al azar y lo van a tener que explicar. ¿Ok? Bueno, ya terminó la clase, ya tienen la tarea, ya saben cuál es la tarea, entonces nos vemos a la próxima. Ya pueden retirarse. Muy bien, gracias, Pau. Hasta luego, maestra. Gracias. Chao. Gracias. Bye, cuidado, diviértanse.